Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Haverim. En el programa de hoy vamos a continuar con el estudio de la semana pasada, la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. En la semana pasada hemos hecho la pregunta: si el objetivo de la creación es dar plenitud y goce a los seres creados, y por otra parte no ha entregado una herramienta para alcanzar este objetivo, que es la Torah y la mitzvot, ¿por qué el Creador nos dio esta tarea? ¿Y por qué no nos creó a los seres humanos con unos niveles que podían recibir la plenitud y goce del Creador? Recuérdense que hemos dicho que para poder recibir la plenitud y goce tenemos que tener la equivalencia de forma, es decir, la misma propiedad que posee el Creador. Y la respuesta que hemos visto para ello, o la respuesta que nos dieron nuestros sabios, citándole, es lo siguiente: el que beneficia y disfruta del logro de su amigo es temeroso de mirar su cara, porque esta acción le pone más humillado, y por medio de esta acción hasta que pierde toda la dignidad humana. Es decir, que la persona que recibe de otros, que recibe de una manera, primero tenemos que se siente humillado de recibir, y por segunda parte pierde la dignidad humana. Y para poder entender por qué sucede eso, por qué la psicología humana es así, nos viene y nos trae a nosotros, Baal HaSulam, dos leyes de la naturaleza humana para poder entenderlo. Y el primer ejemplo que nos da, o la primera explicación sobre el tema de plenitud y goce. Es decir, para poder recibir la plenitud integral, tenemos que sentirnos propietario de la misma. Si no sentimos propietario de la misma, si no sentimos los dueños de la misma, entonces no podemos alcanzar o no podemos sentir la máxima plenitud y goce. Y para poder entenderlo, nos trae un ejemplo. Y el ejemplo se trata que un hombre rico va hacia un mercado y encuentra en el mercado un pobre, una persona con recursos bajos. Entonces esta persona le trae a su casa. Este rico empieza a satisfacer las necesidades del pobre. Primero le entrega toda la alimentación que requiere, le da vestimenta, le da dinero. Es decir, que le empieza a satisfacer desde alimentación, desde sus necesidades básicas, y después le entrega más dinero para hacer de todo lo que quiere la persona. Y no más, este rico no solamente que empieza a satisfacer las necesidades, sino cada semana aumenta en lo que entrega a la persona. Pasó un tiempo y el rico preguntó al ex pobre: ¿acaso estás satisfecho? ¿Acaso estás pleno? Y le respondió el hombre: todavía no, porque qué agradable y estupendo sería que todas estas posesiones y cosas preciadas vinieran a mí a través de mi propio trabajo, de igual manera como llegaron hacia ti, y no estaría recibiendo la caridad de tu mano por tu gran bondad. Entonces el hombre rico entendió
y dijo: entonces no ha nacido la persona que puede satisfacer sus necesidades. Con este ejemplo nos trae entonces el rico la enseñanza que no puede ser ninguna persona que puede satisfacer las necesidades, aunque le da todos los elementos, todas las herramientas para que esta persona sienta goce y plenitud. ¿Y por qué no? ¿Qué detalle falta para que esta persona sienta plenitud? Es sentirlo propietario. Sentir propietario del elemento de la acción que efectúa. Otro ejemplo que yo le doy a muchos de mis alumnos es el siguiente. Imagínense que viene un gran amigo y en su cumpleaños le regala una gran obra de un gran pintor y vienes y le cuelgas en el salón de tu casa. Por otra parte también, tú eres un pintor, pero no tan bueno como ese famoso, y empiezas a pintar una caricatura y también le cuelgas en otra parte de la casa. ¿Cuál de los dos cuadros le va a entregar a ustedes mayor satisfacción y goce y plenitud al contemplarlo? ¿Esta famosa pintura, digamos, de Rembrandt? ¿O la pintura, la caricatura que han hecho ustedes? Por supuesto que le va a entregar mayor plenitud y mayor goce, y sentirán identificados y gozarán por su propia obra. ¿Por qué? Porque ustedes sienten como partícipe, siente parte de usted, por lo tanto lo puede sentir la plenitud y el goce que le otorga contemplar esta obra que le fue tanto esfuerzo. Pero la pintura de Rembrandt no tuvo ningún esfuerzo, aunque excelente pintura, es un orgullo de tenerlo en el salón de tu casa, pero la misma no te genera esa máxima plenitud y máximo goce. Y ese es el punto porque nos ha entregado la Torah y la mitzvot. Porque por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro esfuerzo que nosotros empezamos a realizar y empezamos entonces a elevarnos espiritualmente, pedaño por pedaño, nivel por nivel, de los 125 niveles, hasta adherirse con el Creador, sentimos que este trabajo pertenece a nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros igualamos la propiedad de nosotros con la propiedad del Creador, y entonces podemos unirnos y adherirse al Creador, empezamos a sentir el goce y el plenitud de la misma. Y la pregunta número 2 que hemos hecho, si bien entonces ya entendimos del sentir de plenitud y goce, el segundo punto que tenemos que entender por la naturaleza humana, ¿por qué sentimos vergüenza? ¿Por qué sentimos vergüenza cuando recibimos de caridad que podemos hasta perder la dignidad humana? Hasta como nos dicen nuestros sabios, que no podemos ver los ojos de nuestro dador. Y eso obedece a la segunda ley de la naturaleza humana. Y para entenderle eso, nosotros sabemos que de cada raíz sale una rama. Y la rama tiene las mismas propiedades que su raíz. Cada rama anhela tener esas propiedades. Y cuando la rama tiene esas propiedades, entonces le genera plenitud y le genera goce.
Pero cuando la rama posee diferencia de propiedades con su raíz, entonces a la persona le genera sufrimiento y no lo puede tolerar. Y a raíz que todas las almas son las ramas del raíz, que el raíz es el creador, nosotros cuando igualamos nuestras propiedades hasta su raíz, entonces empecemos a sentir plenitud y goce. Pero cuando tenemos diferencia de propiedades, entonces generamos sufrimiento. En el programa anterior dimos varios ejemplos de propiedades que son iguales en el creador, donde nos da placer, plenitud, y hemos visto también distintas propiedades que divergen del creador que nos da sufrimiento. Que entre paréntesis, ese también es el secreto de todos los placeres y sufrimiento que tenemos en este mundo. Y también, para entenderlo con mayor detalle, en el Tratado de la Paz estamos estudiando que cuando complacemos la regla de la naturaleza, que la naturaleza en hebreo es Teva, que es igual en gematría como Elohim, entonces nos va a dar placer y plenitud. Pero cuando no obedecemos la regla de la naturaleza, cuando vamos contra ella, entonces generamos la parte de sufrimiento. Y por lo tanto, como el recibir no es una propiedad que tiene el creador, por lo tanto, la rama lo rechaza. Porque ¿de quién va a recibir el creador? Por lo tanto, este sentimiento de recepción nos genera a nosotros rechazo, nos genera sufrimiento, nos genera una reacción que no lo queremos y no lo deseamos. Y entonces, ya con eso, podemos entender por qué el creador creó al ser humano, el cual cuando hubo la Shevia de Kelim, donde estas vasijas tuvo que bajar peldaño por peldaño por peldaño para diferenciarse con el creador. ¿Y por qué entonces no entregó la propiedad de Torah y Mitzvot, el trabajo de la Torah y la Mitzvot, para al final que sea una herramienta para poder entonces subir los niveles? Subir los niveles para poder entonces adherirse y unirse con el Creador. Son dos características importantes que tiene que haber. Como también explicamos la semana pasada, que una regla, amar a tu prójimo como a ti mismo, equivale a todas las leyes de la Torah y los mitzvot. Por lo tanto, de cumplir esta ley, este precepto, amar a tu prójimo como a ti mismo, efectuamos la acción de adherirse con el Creador. Pero con una sola intención, con una intención porque el Creador no pidió. Y amarás a tu Creador. Es decir, por amor al Creador, por el amor de adición hacia Él, cumplo la Torah y la Mitzvot. Cumplo todo lo que el Creador para adherirme y unirme a Él. Recuerden que también en el tratado de Shalom que damos en la clase interactiva, dimos un ejemplo. Y el ejemplo que hemos dado es sobre la Rusia comunista. La Rusia comunista tenía unas propiedades inmensas que pertenecía casi o equivale a toda Europa.
tenía el capital humano, millones de personas que pueden trabajar. Y tenían lo más importante, tenían material prima en sus tierras. Por lo tanto, Rusia debería ser un potencial en el mundo. Pero también vemos que Rusia también cumplió con la característica de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque era un país comunista que pensaba en la sociedad. Pero ellos generaron un error que fueron castigados, un error que estaba contra la naturaleza. ¿Y cuál fue el error? Que ese amar a tu prójimo como a ti mismo no le efectuaron por amor a Dios, sino por amor a la humanidad. Y por lo tanto no cumplían las leyes de la naturaleza. Y si no cumples la ley de la naturaleza, entonces, como explicamos y como analizamos allá en el análisis empírico, que la naturaleza te castiga. Por lo tanto, ya podemos entender por qué el Creador nos entregó la Torah y la Mitzvot. Porque a través entonces del trabajo de Torah y Mitzvot, a través del esfuerzo que realizamos día a día, a través de cumplir este precepto, como decimos, en los 3 niveles, y como nos dice el Tanya, con el pensamiento, cuando efectuamos el análisis de la mitzvah, con la palabra, cuando estudiamos la mitzvot, y con la acción, cuando cumplimos el precepto, que esos son los 3 elementos que son las vestimentas del alma, entonces generamos la acción de elevarnos paso a paso hasta de poder unirnos con el Creador. Y entonces este trabajo y este esfuerzo lo sentimos propietario, lo sentimos como nuestro. Por lo tanto, al llegar a este nivel, vamos a recibir que toda esta plenitud y todo este goce lo merecemos. Y por lo tanto, sentiremos este placer íntegro. Y entonces a continuación lo que nos toca estudiar es sobre si profundizamos sobre el estudio en referencia y a la afirmación donde nos indica nuestros sabios que por medio del cumplimiento de la Torah y Mitzvot efectuamos la acción de refinar y adherirse con el Creador, entonces nos surgen 2 preguntas importantes. La primera pregunta que nos surge, ¿cuál es el nivel de refinación que en hebreo se llama Izdakekut, que alcanzamos por medio de la Torah y la Mitzvot? Y la segunda pregunta que nos está generando, si los sabios indican que la Torah y la Mitzvot refinan a las almas que desean conectarse con él, eso indica que las almas se encuentran en un estado contrario a la refinación. Un estado que llamamos en la Kabbalah aviut, aspereza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel de aspereza que se encuentran en nosotros, de cuales debemos con su ayuda y los mandamientos? Estos temas han sido ya tratados en el libro de Rabbi Yehuda Ashlag, en el libro, por ejemplo, Panim Asbirot, o en el libro de Talmud de Sefirot, que se estudia de Sefirot, que explican esos 2 libros, explican el libro del Ari, el Etz HaChaim, el árbol de la vida. Vamos a dar un breve repaso en los siguientes programas sobre ello. El primero es lo siguiente: el objetivo de toda la obra de creación, como dijimos, fue dar deleite, placer,
plenitud, goce a todos los seres creados. Y eso le entregó como un regalo de la infinita generosidad del Creador, como una expresión de amor a sus seres creados. Pero que a fin que los seres creados pueden recibir este deleite, este placer, plenitud y goce, el Altísimo, como nos dice Rabbi Ashlag, selló en las almas la propiedad del deseo y anhelo enorme para recibir este placer, contenida en la abundancia que en hebreo llamamos Shefa, que emana desde el Creador y el Altísimo nos quiere otorgar. Nos explica Baal HaSulam en el libro Talmud de Sefirot, capítulo 1, o Penimí número 6, que debido a que la esencia emanada recibe su vitalidad del emanador, por ello tiene el deseo y ansia y anhelo de recibir esta abundancia del emanador. Es importante que sepas que la cantidad de este deseo y ansiedad es la propiedad total que existe en la esencia emanada. ¿Qué significa la propiedad total? Significa que si analizamos de qué está formado la esencia emanada, vemos que solamente está compuesto por un componente, que es el deseo. Por lo tanto, cada propiedad que se encuentra en la esencia emanada, que no sea la propiedad, esta propiedad es relacionada con la abundancia shefa que recibe del emanador. Es decir, tenemos dos elementos, el deseo de recibir y el shefa. Eso es todo lo que encontramos en los mundos espirituales. Además, esta propiedad determina la madurez y el nivel de cada esencia emanada, de cada rostro espiritual, Parzuf, y de cada sefirá. También es importante que sepas que la cantidad de la abundancia que procede del emanador, Matzil, es inmesurable. Pero la esencia emanada, que se llama el Netzal, es quien limita la cantidad de la abundancia shefa que recibe la esencia emanada. No recibe ni más ni menos que su medida de deseo de recibir. Este es el criterio de la espiritualidad, porque no hay ninguna coacción ahí. Depende completamente del deseo. Es decir, quien define la cantidad de plenitud a recibir somos nosotros. El Creador no nos da a nosotros coacción de la cantidad que recibe el ser humano. El ser humano pide y solicita esta plenitud, esta shefa, hasta que siente pleno. Es decir, que lo más importante cuando uno pide, uno desea, es porque tiene una carencia. Y esta carencia es completada con ello. Por ello, de acuerdo a la medida de deseo de recibir que anhela el ser creado, así es el placer y deleite que sentirá, el cual está contenida en la abundancia shefa que se emana desde el Creador. El ser emanado no recibe ni más ni menos de lo deseado. Esta relación que existe entre el deseo de recibir y la plenitud están tan relacionadas que es imposible separarlas, exceptuando con la correspondencia que existe entre el deleite, plenitud y goce, con la abundancia que emana desde el Altísimo, y el gran deseo de recibir la abundancia con el ser creado como ente receptor. Ambas propiedades, abundancia y deseo de recibir, se expanden directamente desde el Creador y solamente hay que diferenciarles en la manera señalada, en cual la abundancia proviene directamente de la esencia Creador, lo que llamamos Atzmuto.
el cual expande de la existencia a la existencia, como se llama Yesh mi Yesh. Mientras que el deseo de recibir, incluido de ahí, es la raíz y la fuente de los seres creados, es decir, es la raíz de la renovación, el cual indica la salida de la existencia de la nada, Yesh Miyain. El concepto de Yesh mi Yesh y Yesh Miyain significa que es emanación que emana desde el creador, pero si es una propiedad que tiene el creador, llamamos Yesh mi Yesh. La cantidad de la propiedad de placer y plenitud posee el creador, también emana desde ella el placer. Pero el deseo de recibir no es una propiedad del creador, pero ojo, emana de ella, aunque él no lo tiene, y es lo que se llama Yesh Miyain. Ya que en el creador no existe la propiedad del deseo de recibir, y por ello, el deseo de recibir, explicado anteriormente, es toda la sustancia de la creación desde su principio hasta su final. Y aún más, toda la diversidad de la creación, con todas sus fases, con su proceso de desarrollo, que aún no posee medida, y aquellos que han sido revelados, y aquellos que serán revelados, son solo porciones diferentes de la medida de deseo de recibir. Y todo lo que poseen los seres creados, es decir, todo el deseo de recibir que está sellado en ello, y satisfacción de tal deseo, viene del creador directamente, Yesh mi Yesh, y no proviene de la creación, que es renovada de la existencia de la nada, Yesh Miyain, ya que no es renovada en absoluto, y todo lo contrario, se expande la existencia del creador, Yesh mi Yesh. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, incluso hemos extendido algunos minutos para continuar esta idea. La próxima semana haremos resumen de lo último que estudiamos, que entendemos que es un poco complejo, y entonces continuaremos con la respuesta. Que tenga una semana llena de plenitud, llena de goce y llena de placeres. Nos vemos y escuchamos hasta el próximo programa. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, le pueden hacer al info@isaacchacron.es. Y también pueden acceder a mi página web, donde pueden ver distintos materiales y clases tanto en vivo, tanto en grabadas. La página es www.isaacchacron.es. Que tengan un Shabbat Tov.